Bienvenidos al episodio número 2 de esta serie de videos que componen la mentoría de entrega de precio, en donde nos estamos esforzando por entender qué significan aquellos movimientos alcistas y aquellos movimientos bajistas. En el video anterior les había dejado este esquema de velitas. Wow, cuesta bastante, créanme, hacer cada palito y cada cuadradito. Pero una de las primeras incógnitas que les dejé en la última lámina del video anterior fue cómo trazo correctamente un rango que debe ser equilibrado. Para hablar de esta primera incógnita, de acuerdo, que les dejé en la última lámina del video anterior, vamos a ver un gráfico. Un gráfico, en este caso no les voy a poner el activo. Y bueno, si lo identifican ahí me lo dejan en Instagram, porque si no me siguen en Instagram, yo no sé por qué no me siguen en Instagram. ¿Ok? Igual tienen el grupo de Telegram, suscríbanse a este canal si no lo están, ¿de acuerdo? Y denle like, denle mucho amor a este video porque les estoy dejando información que probablemente les sirva muchísimo, ¿ok? Y los ayude, por supuesto. Cuando nosotros vemos en el gráfico el comportamiento del precio, podemos identificar lo que ya conocemos en este caso como una consolidación. Una consolidación está compuesta por movimientos alcistas y bajistas que en definitiva componen un rango de mínimo a máximo o de máximo a mínimo. Es precisamente eso lo que voy a empezar indicando aquí. Cuando nosotros tenemos una consolidación, vamos a identificar a la consolidación como el inicio de todos los movimientos, es decir, el origen de donde saldrá algún movimiento expansivo, que puede ser un movimiento engañoso, ¿ok? Vamos a hablar de la manipulación más adelante, no en esta lista de reproducción o en este video, pero a partir de esos rangos es que se generan estas expansiones. Esas expansiones llevan consigo, están conformadas por un rango amplio de velas de un único tipo, siempre y cuando no salga una vela, en este caso una vela contraria, porque según lo que se ha aprendido en el video anterior, las velas contrarias interrumpen el movimiento, interrumpen la entrega y delimitan el rango de entrega, básicamente. Entonces, ¿qué vemos a partir de este rango? Lo que estamos viendo es cómo el precio genera un impulso bajista con un conjunto de velas bajistas, es un único tipo de vela, ¿de acuerdo? Velas bajistas. Las primeras velas pequeñas, pero luego se genera una vela con un rango dinámico bastante amplio, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, ya el precio comienza a generar los correspondientes retrocesos y etcétera, etcétera. Ese rango que ustedes ven allí refleja o se puede traducir en un desequilibrio de precio. Vamos a denominarlo desequilibrio de precio o desplazamiento. Sí, también podemos denominarlo desplazamiento. ¿De acuerdo? Esto según lo que hemos aprendido bajo la mentoría de Michael Hudson. ¿Ok? Cito a Michael en este caso. Entonces, ¿por qué decimos que esto es un desequilibrio de precio? Porque lo que aquí se tiene, acá traders, lo que aquí se tiene es un rango en el que solo se han entregado precios de ¿qué? De compra, porque es un movimiento bajista. Acuérdense de las manzanas. Si no saben de qué estoy hablando de las manzanas, vayan al video 1, al video anterior. Entonces, por eso hay un desequilibrio, porque no existe ¿qué cosa? Emparejamiento. Cuando existe emparejamiento, es decir, dos movimientos que compongan un rango y lo equilibren, podemos decir que eso, existe equilibrio, existe eficiencia y o una entrega perfecta de precios. Pero aquí no, aquí existe un desequilibrio. Todavía no se fijen en lo demás, solo fíjense en ese rango. ¿Ok? Un desequilibrio, perdón, de precio o un desplazamiento. Un desplazamiento que en este caso me genera precisamente el desequilibrio. Cuando se quieran referir al desplazamiento del market shift, lo van a decir con propiedad, desplazamiento del market shift. Pero en este caso, cuando se quieran referir a un desplazamiento que haga alusión a un desequilibrio, lo van a decir así con propiedad. No solamente vamos a denominarlo de esta forma, sino que lo vamos a denominar vacío de liquidez. Pero en este punto seguramente te estás rompiendo la cabeza porque todo el mundo te enseña que es un vacío de liquidez en YouTube y tú ves un rango y lo marcas. Y en este caso estoy hablándoles a aquellos que ya conocen el concepto, pero si tú no conoces el concepto, igual va a servirte desde cero si ya sabes o no lo conoces simplemente. Imagínense que ustedes son este muñequito que está a la derecha con ese signo de interrogación en la cabeza, ¿no? El vacío de liquidez, yo voy a responderte la pregunta. ¿Qué es un vacío de liquidez? El vacío de liquidez es un rango en la entrega de precios compuesto por un conjunto de un único tipo de velas con un amplio rango dinámico, en este caso, y con el ejemplo tenemos una vela que tiene un amplio rango dinámico, ¿sí? En una única dirección. En este caso,
bajista, ¿verdad? Según el ejemplo. La liquidez no necesariamente puede estar reflejada en dinero. Cuando hablamos de liquidez, sí, cuando hablamos de liquidez, muchos te van a decir, todo el mundo te va a decir, ah, dinero, dinero, dinero. Pero un movimiento bajista o alcista no dice, y aquí voy a desmentir un mito, ¿sí? Un movimiento alcista o bajista no te dice qué tanto se está comprando o qué tanto se está vendiendo. No, no tiene absolutamente nada que ver. Tú sabes que el mercado está compuesto por liquidez, pero un movimiento bajista no te dice cuánta gente está vendiendo ni cuánto dinero se está vendiendo, ni mucho menos un movimiento bajista expresa que en ese momento se esté vendiendo o hayan instituciones vendiendo. Eso es mentira. Y obviamente te lo voy a demostrar con lógica, ¿sí? No una lógica que te pueda dar en una simple oración, pero mantente en este video porque vamos a desmentir eso, ¿ok? No le hagas caso a los mentirosos que hay en internet. Sigamos. Repito, la liquidez no necesariamente puede estar reflejada en dinero cuando hablamos del movimiento, sino de un único tipo de entrega en un rango específico. Es decir, cuando Cuando tú colocas una operación, tú estás dejando simplemente la operación allí, listo. Tu operación probablemente de un lote no le hace ni un pellizco al mercado, es decir, con tu operación no se mueve el precio, ¿ok? Eso no hace mover al precio. Quienes mueven al precio son aquellas instituciones que tienen las grandes billeteras para colocar una operación de miles de millones, ¿de acuerdo? De dólares o de libras o de lo que estén operando, ¿de acuerdo? Y eso evidentemente luego de procesarse genera un movimiento. No necesariamente una compra genera un movimiento alcista y no necesariamente una venta genera un movimiento bajista. Es simplemente una ejecución. Tú como operador estás tomando precios que se están entregando con los movimientos del gráfico, ¿no? Del precio, valga la redundancia. Tú no estás dejando dinero con el fin de incentivar un movimiento, y quiero que eso quede claro. Ahora bien, continúo. Luego de creado el rango, en este caso el rango genera el movimiento, evidentemente, ¿no? La expectativa es que se visite en algún momento. Cuando se genera un vacío de liquidez, lo que se conoce en el medio, lo que se dice, se enseña, es que el vacío de liquidez tiene que ser llenado, ¿verdad? Bueno, no le dicen llenado, le dicen rellenado. Pero yo digo, ¿por qué utilizar el término de relleno si el relleno es como, o sea, a ver, para que me entiendas, tú o haces algo o rehaces algo, ¿no? No puedes rehacer lo que no has hecho. ¿Me explico? Entonces, el concepto de relleno está mal utilizado. Vamos a hablar simple y sencillamente del llenado. Ahora, definamos un poquito mejor el tema de vacío, porque algunos quizá le quitan importancia a esto. En inglés el término sería liquidity void. En español se traduce como vacío de liquidez, pero vamos a mencionar aquí algo interesante. A ver, para que en español la traducción funcione. No todos los conceptos que hayas aprendido en inglés de nuestro mentor, ¿no? Se van a traducir literalmente al español porque no van a tener una esencia significativa en el español. Cuando hablamos de un vacío de liquidez, entiendas el término de vacío porque al crearse un rango con un único tipo de entrega, puede ser entrega de precio de compra o de venta, se puede afirmar que literalmente es un rango vacío porque, bueno, acá coloqué algo que es una redundancia, o mejor dicho, bueno, es algo muy obvio, ¿sí? Es un rango que no está lleno, pero podemos decir que no está lleno porque está en desequilibrio, no está equilibrado, ¿de acuerdo? Con otro movimiento, ¿de acuerdo? Es básicamente eso lo que tendríamos que ver para afirmar que un rango está en equilibrio. Ese otro movimiento es el que generaría la eficiencia dentro del rango en cuestión. Es decir, en este caso tenemos este movimiento bajista, un movimiento alcista dentro de ese mismo rango equilibraría, generaría eficiencia. Y por lo tanto podríamos concluir que en ese rango existió una entrega perfecta porque el precio se movió hacia él. Repito, nadie te dice cuándo un vacío de liquidez se va a llenar. Y decimos que se va a llenar porque el término hace referencia a un rango que está vacío. ¿Ok? Sin embargo, repito, nadie te dice cuándo se va a llenar. Yo sí te voy a decir cuándo se va a llenar ese vacío de liquidez. No en este video, porque hay muchas cosas que tienes que aprender antes de asumir que un vacío de liquidez delimitado por un rango específico se va a llenar. Hay muchas cosas que tienes que aprender y por eso tienes que seguir viendo esta lista de reproducción.
A la hora de establecer correctamente el rango de un vacío de liquidez, debemos tener en cuenta de dónde se origina y trazar con mucho cuidado el rango desde su origen hasta su fin. Correcto. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cómo sé dónde empieza y cómo sé dónde termina? Por Dios, wow, hay tantas cosas que tengo que saber, Ángel, de verdad, sí, hay varias cosas que tienes que saber. Y miren que esto sería probablemente una clase de universidad, pero no estamos en la universidad, estamos en un video de YouTube que encuentras de manera gratuita, no estás pagando ni un solo dólar por este video. Y hay gente que ya no está aquí, que a los 5 minutos, 6 minutos ya se fue. Pero si tú te has quedado, vamos a ir a la siguiente lámina para que aprendas primero el delimitado y no necesariamente en este video, pero sí vamos a hablar del llenado. Hay dos cosas que tienes que aprender en relación a este concepto para que entiendas cómo funciona la entrega de precio, ¿de acuerdo? Hablemos del delimitado del vacío de liquidez. Pero para delimitar el vacío de liquidez, ya saben, tenemos dos conceptos, origen y fin. Vamos a hablar primero del origen. Cuando nosotros tenemos un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Ese movimiento alcista siempre se va a originar o va a partir, se va a generar, mejor dicho, a partir de una contracción, ¿de acuerdo? Una contracción bajista, porque estamos hablando de un movimiento alcista. Primero vamos a hablar de movimientos alcistas. Ahora, imaginen ustedes que esta vela bajista, ejemplo, es la vela que interrumpe un movimiento alcista, que en el pasado veníamos de un movimiento alcista, surgió esta vela bajista, se interrumpe el movimiento anterior, se interrumpe, repito, se delimita el movimiento anterior y bueno, surge este nuevo movimiento. O imagínense que estamos en un rango de consolidación, esta es la última vela bajista antes de este movimiento alcista, en específico este movimiento alcista, o bueno, imagínense que teníamos todo un movimiento bajista y esta es la última vela de ese movimiento bajista y luego tenemos ese movimiento alcista. ¿Cómo delimitamos el rango de entrega para establecer el vacío de liquidez? Repito, el vacío de liquidez es un rango compuesto por un único tipo de velas. De preferencia, velas que tengan aquí hago alusión a la segunda incógnita de la última lámina del video anterior. ¿Qué hay de las velas que tienen un cuerpo más grande, no? Exactamente, a eso me refiero. De eso está compuesto un vacío de liquidez, básicamente. Entonces, aquí vamos a delimitar el origen. El origen básicamente va a ser el punto de donde inicia el desequilibrio, para que se entienda. El origen es el punto a partir del cual inicia el desequilibrio. Yo sé que las mechas son rangos que están en equilibrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo entender que la mecha superior de esta vela bajista es un rango que se ha cotizado en equilibrio, perfecto. La mecha inferior de esta vela alcista también es un rango que está en equilibrio. Sin embargo, luego tengo un cuerpo y es en el cuerpo en donde va a estar la esencia. ¿De qué? Del vacío de liquidez. Y el cuerpo te va a decir qué máximo, en este caso, se está rompiendo y a partir de qué máximo se está generando el desequilibrio, la ineficiencia, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que en el momento en el que se rompe ese máximo, empieza a generarse el desequilibrio. Por tanto, ese máximo vamos a establecerlo como el origen de nuestro vacío de liquidez. Sin embargo, yo tengo que ser realista con ustedes. Y es que este no va a ser el único ejemplo que se van a encontrar en el gráfico. Van a ver sin fin de ejemplos. Pero yo voy a ponerles algunos ejemplos que les van a permitir a ustedes desarrollar su criterio. Lo que necesito es que desarrollen capacidad de lectura. Si no hacen eso, si no van a sus gráficos, no van a aprender. Esto no se aprende viendo una lámina de PowerPoint. Esto se aprende yendo al gráfico. Tienen que aplicar lo que les estoy enseñando aquí, ¿ok? Vayamos a un siguiente ejemplo, una siguiente manera. Fíjense la diferencia que existe aquí en comparación con el ejemplo inicial, ¿ok? Hay una diferencia. Acá no es que tengo una vela bajista y luego ¡pum! Todo el movimiento. No, 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 no. Acá tengo una vela bajista, luego otra velita alcista y recién el movimiento. ¿Qué sucede acá? Bueno, lo que va a suceder aquí es que tenemos que delimitar el origen del vacío de liquidez de una manera diferente, ¿ok? ¿De qué manera lo vamos a delimitar? En este caso, el origen del vacío de liquidez va a estar delimitado desde el máximo más cercano que se rompa. Ese máximo también puede estar compuesto, o puede estar, mejor dicho, puede formar parte de una vela alcista.
En este caso, el máximo más reciente, más próximo y más bajo, ¿ok? El máximo más bajo, forma parte, mejor dicho, de la vela alcista, no de la bajista. Por lo tanto, en estos contextos, el origen del vacío de liquidez lo vas a delimitar justo allí. Allí inicia el desequilibrio, ¿de acuerdo? El movimiento alcista, que tiene evidentemente entrega de precios de venta. Allí estaría entonces el origen del vacío de liquidez, en este caso, en este segundo ejemplo. Sin embargo, esos no son los dos únicos casos, contextos a los que te vas a enfrentar. Recuerden, necesito que desarrollen su criterio. Por eso es que vamos a ver un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, lo que tenemos no son pues una vela bajista o una vela bajista y una alcista. Acá tenemos varias velitas. Varias velitas. Son más de dos, son varias. O más de una. Bueno. Entonces, repito, el origen del desequilibrio, del vacío de liquidez, va a estar en el máximo más cercano y más bajo, que se rompa, ¿de acuerdo? Ese máximo más bajo y más cercano, evidentemente, ¿cuál es? ¿Es el de la vela bajista? No. ¿Es el de esta vela alcista? Porque tiene cuerpo alcista, básicamente. No. ¿Es este máximo de esta vela? Correcto. Ese va a ser el máximo que vas a establecer. Como el origen de tu vacío de liquidez. Acá tenemos tres ejemplos alcistas, ¿ok? Pueden haber más en el gráfico, por supuesto que sí, pero no te voy a poner 80 ejemplos para no cansarte. Ya van, creo que 16 minutos, 17 minutos de video, entonces no te quiero aburrir, no te quiero cansar. Por lo tanto, la tarea es que tú vayas a tu gráfico y busques todos los ejemplos posibles de origen de vacío de liquidez. Es una actividad muy sencilla. Eso te va a permitir volverte un crack en la lectura de los vacíos de liquidez. Bueno, al menos en su origen. ¿Ok? Así como tenemos, bueno, tampoco coloco los 80.000 ejemplos que existen, porque evidentemente colocar cada palito y cada cuadradito, Dios mío, me muero. O sea, mi vista, y las 80.000 migrañas que me pueden dar también. En fin, pasemos a los casos bajistas. Qué bonito se movió este gráfico. Wow, impresionante. Quiero que pauses el video, ¿de acuerdo? Hazlo ahora, hazlo ahora. Bien. Luego de esa pausa, quiero que me señales dónde estarían los orígenes de los vacíos de liquidez, que en este caso serían vacíos de liquidez generados por movimientos bajistas. Repitiendo la misma dinámica que en la lámina anterior, en este caso tenemos una vela que, bueno, imagínense ustedes que esta vela se genera después de todo un movimiento alcista y esta es la última vela alcista. La última vela alcista después de todo ese movimiento. Y luego se genera este movimiento bajista. Ok, perfecto. O imagínense que esta vela alcista es una vela que se genera después de todo un rango de consolidación y en fin. O imagínense que venimos de un movimiento bajista, ¿ok? Y esa vela interrumpe el movimiento bajista anterior y da paso al nuevo movimiento bajista. En el mínimo, ¿verdad? Allí es distinta la marcación del origen, en este caso, para movimientos o vacíos de liquidez bajistas. En los vacíos de liquidez alcistas, los orígenes son máximos, ¿verdad? En los vacíos de liquidez bajistas, no los vamos a llamar siempre así, ¿ok? Voy a especificar muy bien cómo vamos a denominarlos más adelante. Pero en este caso, en estos contextos, vamos a enfocarnos en los mínimos. En este caso, podríamos decir que es la vela alcista, pero ¿cuál es la característica contraria a lo que vimos en la lámina anterior? En este caso, que vamos a delimitar el vacío de liquidez en el mínimo más alto, ¿ok? Aparte que se rompe por el movimiento bajista, mínimo más alto, de las velas en cuestión. No necesitas cambiar de temporalidad, eso lo tengo que aclarar, no necesitas cambiar de temporalidad. Continúo, tercer ejemplo. En este caso, ¿podría ser este mínimo? ¿Podría ser este mínimo? ¿Podría ser este mínimo? Ok, ahí lo tienes. Los puntos más altos, en este caso, los mínimos más altos van a ser tus puntos de origen de vacío de liquidez, en este caso, para contextos bajistas. ¿Ok? Recuerda que esos puntos más altos te delimitan, en este caso, estamos marcando mínimos con las mechas. ¿Por qué marcamos mínimos con las mechas? En este caso, de las velas que tienen la mecha, su mínimo más alto, ¿no? Porque esos son los rangos más altos, que están más arriba,
que se rompen y a partir de los cuales se genera un desequilibrio. ¿De acuerdo? Por eso lo hacemos de esa manera. Pero ya que vimos el origen, repito, ¿pueden haber más casos? Claro que sí. Es una tarea que vayas ahí a tu gráfico e identifiques los orígenes de vacíos de liquidez que se generen por movimientos bajistas. Hablemos del fin ahora. En el caso del fin, ahora imagínate tú, bueno, vamos a hablar de los mismos tres casos, ¿no? Casos alcistas. Ya sabemos cómo delimitar el origen, pero imagínate que en el primer caso tenemos la última vela del movimiento alcista y ¡pum!, aparece una vela bajista. En este caso, la vela bajista tiene características que tienes que estudiar, que son muy específicas, como cuáles. El mínimo de la vela bajista está por encima del mínimo de la vela anterior. Esa es una de las características que tienes que contemplar. Si siguen surgiendo velas alcistas, este movimiento ya interrumpió el movimiento, esa vela ya interrumpió el movimiento anterior. Por lo tanto, en su mínimo es que se va a delimitar el fin del vacío de liquidez. El precio aquí claramente podría continuar hacia arriba o en efecto generar una siguiente vela bajista que se introduzca en el rango del vacío de liquidez y lo llene, pero no vamos a hablar de eso todavía, ¿ok? Paciencia, paciencia. Pasemos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, en este caso, hay características que tienes que observar. La última vela de este movimiento alcista es una vela con un rango dinámico pequeño e inmediatamente se genera una vela que no voy a decir vela envolvente como lo conocería todo el mundo. No es eso. Es una vela que simple y sencillamente rompe el mínimo de la vela anterior, algo que no se cumplía en el ejemplo anterior. Aquí en el ejemplo anterior no se rompe el mínimo de la vela anterior. En este sí. Y ese mínimo se puede romper en este caso con cuerpo o solo con la mecha. Por lo tanto, el fin del vacío de liquidez se va a delimitar en el mínimo de la vela anterior. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y tal y como lo mencioné, ¿no? Tú puedes tener la última vela del movimiento alcista, pero de pronto surge una vela que no necesariamente supera, aquí presten atención a este detalle. Esta vela no necesariamente supera con cuerpo el mínimo de la vela anterior, pero sí lo supera con mecha, ¿ok? Sí lo supera con mecha. Si lo rompió, si el precio se introdujo por debajo del mínimo de la vela anterior, eso ya te delimita. Y bueno, si la vela en efecto es bajista, eso ya interrumpió el movimiento alcista, la entrega. ¿Me explico? Por lo tanto, allí vas a delimitar el fin del vacío de liquidez. ¿De acuerdo? Así como tenemos ejemplos alcistas, no son solamente tres, quiero aclarar ese tema, no son solamente tres, son más, pero tienen que ir a buscarlos en su gráfico. Colocar cuadradito por cuadradito y palito por palito es trabajoso, espero que valoren bastante este trabajo. Hablemos de los ejemplos bajistas. En este caso, lo único que tienen que hacer de nuevo es pausar el video y trazar el fin del vacío. En el primer caso, tenemos un movimiento bajista, ¿ok? Pero repito la condición o la característica peculiar de este primer caso. Esta vela alcista no rompe el máximo de la vela anterior, sin embargo, por el simple hecho de haberse creado, ya interrumpió, ¿qué cosa? La entrega ¿de qué? De precios de compra, reflejada en un movimiento bajista. De nuevo, repito, las manzanas. Eso quiere decir que el fin del vacío de liquidez va a estar delimitado en el máximo de esta vela alcista siempre y cuando no esté por encima del máximo de la vela anterior, y esto puede dar paso a que el precio continúe cayendo, por supuesto, va a depender mucho del contexto, o si el precio penetra por encima del fin del vacío de liquidez, eso me daría como que un indicativo de que se va a llenar, pero todavía no voy a hablar de eso. Siguiente ejemplo, el fin del vacío de liquidez en este caso va a estar establecido en el máximo de esta vela. Tenemos la característica de que los cuerpos están por encima, se ha neutralizado el máximo de la vela anterior. Repito, no cambien de temporalidad, solo mírenlo en una temporalidad. Esto puede estar en XY temporalidad, punto. Solo necesitan una temporalidad para entender la entrega de precio, y esto tiene mucho que ver con lo que les enseñé en la mentoría anterior de estructura. Vayan a la lista de reproducción, estructura, les enseñé 3 temporalidades. Si dominan 3 temporalidades van a entender la entrega de precio. Por Dios, es que esto es lo más fácil del mundo. Primero entenderlo, no les estoy hablando de operar, eso es otra cosa, y por supuesto va a haber una mentoría de técnicas de entrada. Tercer ejemplo. En este caso, de nuevo, por favor, presten atención, advertencia. En este caso, el cuerpo de la vela alcista
no rompe, como en el caso anterior, el máximo de la vela anterior. Sin embargo, sí lo hace con la mecha. Esto ya es un indicativo de que acá se irrumpió en el rango de entrega generado por el vacío de liquidez. Por lo tanto, este va a ser el fin del vacío de liquidez. Espero que estos 3 ejemplos hayan quedado claros, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver 2 ejemplos gráficos que espero que les sirvan como referencia. Primer ejemplo gráfico, un vacío de liquidez generado por un movimiento bajista. En este caso trazo el origen del vacío de liquidez, fíjense en la primera vela del movimiento bajista. No en la vela alcista, en la primera vela que tiene en este caso el mínimo más alto. ¿Ok? El mínimo más alto. Ese es el origen. Y ya sé que en este punto muchos van a decir, uy, mira, pero ¿qué tal? Funcionó como resistencia, funcionó como soporte. Vamos a hablar de eso más adelante. No se me apresuren. El fin. El fin inmediatamente es en el momento en el que se genera una vela contraria. Este va a ser el fin. ¿Se dan cuenta? Bueno, en este caso el precio cubrió el vacío, lo llenó, lo equilibró y se cayó. Listo. Estas cosas o estos detalles los voy a describir claramente en futuros videos porque la idea no es que se quede simplemente así, ¿ok? Ahora veamos un ejemplo alcista. En este caso, fíjense, ¿no? Particular, esto va a variar dependiendo de cada contexto. Es un caso particular, tengo máximo roto, ¿sí? Pero es el máximo más bajo de todo el movimiento alcista. Por lo tanto, ese va a ser el origen de mi vacío de liquidez generado por el movimiento alcista. Y el fin va a ser en este caso la última vela del movimiento alcista porque la vela bajista básicamente lo que hace es neutralizar el mínimo de la vela anterior, penetrar dentro del rango del vacío de liquidez. Fíjense cómo el precio se mueve y ya sé, de nuevo, llama la atención, ¿verdad? Cómo el precio reacciona a esos niveles. Pues eso es algo de lo que vamos a hablar en los próximos episodios. No te pierdas el episodio número 3 porque allí te espero.